La pandemia por la COVID-19 ha cobrado muchas vidas en todo el mundo. Sin embargo, la vulnerabilidad de las personas no es la misma. Hay sectores de la población que se encuentran en situación de discriminación estructural y de mayor vulnerabilidad, como las personas migrantes o en situación de movilidad, cuya condición se agrava en el contexto del coronavirus debido a la restricción en el acceso a derechos universales como la salud. En este sentido, una investigación realizada por profesores de la Universidad Federal del Río Grande del Sur, en Brasil, sobre el impacto de la COVID-19, reveló que existe una gran incidencia a causa del virus en la población de inmigrantes en el territorio brasileño. El brote del nuevo coronavirus, que provocó una crisis sanitaria por la enfermedad de la COVID-19, obligó a numerosos países del mundo a cerrar sus fronteras, pero también a tomar medidas de restricción de movimiento. Obligó a miles de personas a quedarse en sus hogares esperando a que se tomasen medidas sanitarias para evitar la propagación del virus. Sin embargo, fueron muchas las personas migrantes que durante todo este tiempo de confinamiento y de restricciones también utilizaron diferentes vías para tratar de emigrar a otros países. La migración no paró durante aquellos meses duros de confinamiento en los diferentes países del mundo. Ahora una universidad de Brasil, de la Universidad Federal del Gran Río del Sur, ha señalado además que estas personas continuaron y hicieron sus procesos migratorios. Una investigación que hoy analizamos aquí en Entre Fronteras. En Brasil, en el estado Río Grande del Sur, un territorio transfronterizo que colinda con Argentina y Uruguay, que ha recibido un gran número de inmigrantes en los últimos 15 años provenientes de América del Sur, del Caribe y África, ha sido el foco de una investigación aprobada por la Fundación de Apoyo al Desarrollo Científico, que tiene como objetivo la comprensión del impacto de la COVID-19 en la población de inmigrantes en el estado Río Grande del Sur, uno de los enclaves donde empieza el mayor número de flujo migratorio del país. Los resultados parciales que tenemos es que existe una alta incidencia de la COVID-19 en inmigrantes, en especial los inmigrantes transfronterizos como uruguayos y argentinos, pero también en nuevos inmigrantes que llamamos de nuevos flujos migratorios como haitianos y también venezolanos. Esta investigación tiene como objetivo observar el impacto sanitario, el número de casos de fallecimiento a causa del virus y la vacunación de los inmigrantes en Brasil, además del impacto económico de la pandemia en la población migrante, luego de la distribución de la ayuda emergencial a toda la población, que fue una medida aprobada por el Congreso Nacional y distribuida por el Gobierno Federal de Brasil. Los resultados parciales de esta pesquisa mostraron que no existe un número expresivo o registros oficiales de organismos públicos de la cantidad de inmigrantes que han sido atendidos por casos de COVID-19 y vacunados.
Hay un problema acá en Brasil, es un problema característico de quien estudia los flujos migratorios, que son los datos oficiales acerca de la migración. El último censo demográfico, el último censo nacional que se realizó en Brasil hace casi 12 años, el próximo se empezará ahora en el mes de agosto acá en Brasil. Entonces los datos demográficos acerca de la migración no son actuales, son datos de 12 años atrás, y que nos permiten una comprensión acerca del escenario de la migración real en Brasil. Entonces, los datos que trabajamos nosotros, investigadores, profesores, demógrafos, geógrafos, economistas también, y también los formuladores de políticas públicas en las ciudades, en los gobiernos estaduales, son datos de la Policía Federal, que es la autoridad migratoria de Brasil. O sea, Brasil no tiene una agencia nacional de migración. Desde que empezó la pandemia por la COVID-19 en Brasil, la gestión del presidente Jair Bolsonaro llevaron a que el mandatario brasileño fuera acusado de crímenes contra la humanidad por el Senado de su país. Esto devino en un informe preparado por un grupo de senadores que lo investigaron y que fue aprobado en el 2021. En el documento, que se preparó durante 6 meses, se le atribuyeron varios cargos que pesan contra el jefe de Estado. Además de ser acusado de crímenes contra la humanidad, Jair Bolsonaro ha sido señalado de tener una postura anti-inmigración. Por consiguiente, la comisión que investigó la gestión del gobierno brasileño culpa a Bolsonaro de epidemia con resultado de muerte, infracción de medidas sanitarias, charlatanería médica y uso irregular de dinero público. Cuestión anti-inmigración, sí, percibimos que el gobierno Bolsonaro salió del pacto migratorio y tiene una postura muy anti-inmigración. Por si fuera poco, Jair Bolsonaro confirmó y oficializó el retiro de Brasil del Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regulada, establecido en el marco de la Organización de las Naciones Unidas en el 2019, y destacó que la medida se sustenta en la preservación de los valores nacionales. No deseo vivir fuera de mi país, eso no lo quiero. Estoy en esta condición porque abandoné mi país, escapando, porque no hay un buen gobierno. Nuestros dirigentes tienen un mal espíritu. Ustedes, los blancos, no salen de su país porque hay paz, hay democracia, ¿ves? Pero nosotros salimos porque no hay nada. Así que es necesario que ustedes, los blancos, nos apoyen en su país, porque todo esto es causado por los blancos. Brasil, el país más grande de Latinoamérica, ha recibido una gran cantidad de refugiados, principalmente de Haití y Siria. Brasil recibió en los últimos 5 años unos 702.000 inmigrantes. Sin embargo, poco más de la mitad de esta cifra han abandonado el territorio brasileño rumbo a otras naciones con mayores beneficios económicos y sociales.
Después de oficializar el gobierno de Brasil la salida de este país latinoamericano del Pacto Mundial de las Migraciones, han sido muchas las personas que se han visto afectadas, sobre todo en esta nación. El gobierno ha insistido que va a llevar y que va a aplicar medidas estrictas contra las personas migrantes y para todos aquellos que están en movimiento en esta nación de América del Sur. Además de eso, son muchas las personas migrantes que se han visto afectadas por las medidas antisociales que se han llevado a cabo en este gobierno ultraderechista y que han afectado a las poblaciones migrantes, muchos de ellos que han vivido en situaciones de vulnerabilidad y que no han podido acceder a servicios básicos o a diferentes medidas sociales. Hoy queremos conocer esta realidad en este país, en Brasil. Con el impacto de la pandemia por coronavirus, los diversos ordenamientos jurídicos en Brasil, creados para minimizar el impacto de la crisis determinada por la nueva situación sanitaria, establecieron restricciones, crean desigualdades y aumentan la vulnerabilidad de los inmigrantes. En el caso de Brasil, no cuenta con una agencia o ente gubernamental que esté dirigido específicamente a atender a los inmigrantes. Es por ello que ACNUR ha expresado que muchos de los inmigrantes que llegan al país a falta de información de cómo obtener la legalización, utilizan la nación como un país de tránsito de camino a otras naciones como Estados Unidos o Canadá. La Policía Federal es la autoridad responsable por el control migratorio en Brasil y también por el procesamiento para hacer los trámites para la concesión de refugio en Brasil. O sea, una persona que ingresa en el territorio brasileño por vía terrestre, aérea o marítima y desea solicitar refugio, asilo acá en Brasil, tiene que hacer por intermedio de la Policía Federal, que lo envía para el Consejo Nacional para el Comité Nacional de los Refugiados, el CONARE. Y también la Policía Federal es responsable por el trámite de las autorizaciones de residencia acá en Brasil. O sea, para un migrante o una migrante vivir en Brasil, necesita empezar el trámite con la Policía Federal. Después, para recibir la autorización de trabajo, ahí sí necesita el trámite por el antiguo Ministerio del Trabajo, el Ministerio de la Economía y el Ministerio de la Justicia también, para recibir esta autorización. Por otra parte, un punto importante en la investigación del impacto de la COVID-19 en la población inmigrante de Brasil, al no poseer datos actualizados sobre los flujos migratorios a través de estimaciones, se concluyó que los casos de los inmigrantes que tuvieran COVID-19 en Río Grande del Sur fueron más de 35.000 personas. Después del número, el porcentaje de casos que se transforman en muertes de COVID-19, y ahí fue posible encontrar una estimación del número de muertes de inmigrantes que murieron por COVID-19 en el Río Grande do Sul, entre un número de 100 a 600 inmigrantes que fallecieron en virtud de la COVID-19. Pero son estimativas de nuestro grupo de investigación, el Observatorio de las Migraciones Internacionales en Río Grande do Sul, que no son estimativas oficiales del gobierno, porque no hay datos acerca de estas informaciones.
Otro factor importante que surge en la población inmigrante irregular es la falta de información para acceder a los servicios indispensables y en muchos casos la propaganda de gobiernos anti-inmigraciones. Según la Organización Mundial para las Inmigraciones, tienden a hacerlos sentirse perseguidos por las autoridades locales con fines de deportación y optan por permanecer alejados de las autoridades oficiales. Tenemos también inmigrantes irregulares, o sea, en situación de irregularidad que la Policía Federal no ha hecho cualquier registro, ¿sí? Y no tenemos, obviamente, ningún dato sobre los inmigrantes irregulares acá en Brasil. Pero gostaria de decir también que mismo estos inmigrantes en situación de irregularidad tienen derecho a la salud pública en Brasil gratuita. Sí, tienen derecho a los hospitales, a consultas médicas, a la vacunación también, pero no tenemos ningún dato sobre la inmigración irregular. Pensamos también que existe un miedo por estas personas, por parte de estas personas, de una eventual deportación, ¿no? Por la irregularidad. Entonces, creemos que las propias personas no lleguen a buscar vacunas contra la COVID-19 o mismo el sistema de salud pública. Y otro tema de análisis es el Sistema Único de Salud SUS, un sistema público, universal y gratuito que en Brasil es un derecho de todos y deber del Estado, garantizado por las políticas sociales en el cual los inmigrantes pueden acceder a sus beneficios. Sin embargo, este sistema presenta sus propias complicaciones ante gestiones burocráticas, tediosas y engorrosas. No es algo simple. Pienso que para nosotros brasileños no es simple. Para un inmigrante que muchas veces no habla el portugués, es mucho más difícil comprender el sistema. Entonces, el sistema no es hecho para los inmigrantes. No, como Roberto dijo, no hay un programa específico para los inmigrantes que explique cómo acceder al sistema público de salud en Brasil, no solamente para COVID, pero sí, en este momento estamos en una pandemia de COVID-19, pero para todo el sistema de salud. Entonces, es difícil para el inmigrante comprender cómo funciona el acceso a la salud pública en Brasil, todavía sea gratuito a todos. De acuerdo con los investigadores, actualmente Brasil se presenta como un gobierno contra la inmigración, incluso con episodios de violencia contra inmigrantes de América Latina, el Caribe y África, y esto podría obedecer a los nuevos discursos de políticos de ultraderecha. Entonces no tenemos datos actualizados de los flujos migratorios. Nosotros trabajamos con estimaciones después de los datos de la Policía Federal y también con algunas estimaciones de los órganos oficiales de los estados y del gobierno federal. Por ejemplo, los datos acerca de los impactos sanitarios de la pandemia de COVID-19 en Brasil, nosotros recibimos después de un pedido formal
de la Ley de Acceso a la Información junto al Ministerio de la Salud y la Secretaría de la Salud del Estado de Rio Grande do Sul. Y los datos, no hay una convergencia de los datos acerca de los impactos de la pandemia. Por ejemplo, los datos oficiales del Ministerio de la Salud en Brasil dicen que solamente un inmigrante de Suiza murió por la COVID-19, por causa de la COVID-19 acá en Rio Grande do Sul. Pero eso no es posible porque los casos de inmigrantes que tuvieron COVID-19 en Rio Grande do Sul son más de 35.000 inmigrantes. En este sentido, la pandemia por la COVID-19 ha tenido varios efectos en la población en general y en la población inmigrante en particular. Entre las diversas situaciones de vulnerabilidad, las que más afectan a los inmigrantes están relacionadas con la sanitaria, la inserción laboral y social, en una situación de distanciamiento físico y desarticulación de la actividad económica como la que se vivió en 2020. Las próximas elecciones presidenciales en Brasil pueden cambiar la política migratoria. Sin embargo, la realidad es que esta nación sudamericana es una de las mayores receptoras de personas migrantes que se vive en el continente latinoamericano. Además de ello, estas personas han insistido en la necesidad de mejorar sus derechos. La propia Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados ha resaltado la necesidad de que aquellas personas que están en protección internacional, que buscan asilo o refugio, deben acceder a los servicios básicos como son la educación o la sanidad. Una de las medidas que se le va a exigir por parte de la agencia de la ONU al próximo gobierno brasileño. Así llegamos al final de nuestro programa de hoy. El programa de Entre Fronteras que vuelve a contar las historias de las personas migrantes, y es que vuelve a ser este el programa de migraciones y derechos humanos de Telesur. Le invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales y a que sigan en sintonía con nosotros. Además, le invitamos a que participen la próxima semana en una nueva edición de Entre Fronteras.